Amigas, bienvenidos una vez más al canal Cultura de Turquía. Nos da mucho gusto que vean este video. Estamos aquí muy contentos haciendo lo que más nos gusta, que es estudiar todo lo que tiene que ver con el Imperio Otomano y los sultanes. Nos toca hoy hablar de uno de los hijos del sultán Suleimán, que aparece pues en la historia como una víctima y uno de los consentidos para haber ocupado su puesto, lo cual no fue posible justamente porque en la historia de todo el Imperio Otomano lo que hemos visto es que pese a que pareciera que existen leyes que protegen a quien va a suceder al trono por su jerarquía, porque nació a una edad en la que ya podía decidirse quién iba a ser rey o no, sultán o no, y también tiene mucho que ver el género. Bueno, pues lo que vemos es que realmente durante el Imperio Otomano el camino que se eligió siempre fue el del más fuerte. Ajá. Quien era más inteligente, tenía más artimañas y sobre todo tenía pues sus planes, pues normalmente fue quien se convirtió en el sultán reinante, no tanto porque hubiera un respeto hacia la línea que la familia, que la jerarquía iba marcando. Siempre hubo un favorito, eso también nos deja clara la historia. Mentira que se respetaba a quien nació primero. Por ello, el sultán, pues que tenía sobre todo una descendencia vasta, pues tenía muchas concubinas, y todos los sultanes en sí, pues normalmente estos hijos iban a luchar desde siempre, sus mamás incluso, por el trono y a veces por conservar la vida. Se sabe en la historia que muchos hijos no legítimos del sultán fueron convertidos en esclavos y otros sí tuvieron un lugar importante dentro del palacio y obviamente pues en lo que tuvo que ver con la política. A cada hijo del sultán, se supone, se le otorgaba normalmente un cargo como gobernador de alguna provincia, alguna región importante del imperio. Sin embargo, al hijo predilecto siempre se le acercaba a lo que era pues la capital del Imperio Otomano, es decir, a Estambul, pues al colocar al hijo favorito más cerca de su padre, todo lo que le ocurriera llegaba muy rápido al palacio y viceversa. Esto permitía que el hijo pues fuera el primero en llegar en caso de que pasara algo o que se preparara de antemano para competir contra sus hermanos, quienes siempre iban a luchar pues ya en vano, ¿verdad? Porque habría una ventaja ya importante, sobre todo con los ejércitos. Es decir, pues a quien le llegaba primero la noticia siempre era al favorito. Hablando de esto entonces, pues vamos nosotros a entrar ya de lleno con la historia de Bayezid o Bayezid. Como sabemos, Suleimán el Magnífico tuvo 5 hijos con la sultana Hürrem, 3 de los cuales pues murieron antes que él, incluido su favorito. Esto dejó a Bayezid y a Selim como los contendientes para ser el sultán del Imperio Otomano. Acuérdense que vimos en la serie y sabemos por la historia, pues que el principal, que el heredero, en un momento dado era Mustafa y luego Mehmed. Sin embargo, pues todo se fue dando para que al final los más jóvenes pelearan por este trono. Ambos hermanos estaban a igual distancia de la capital. Vale aquí la pena notar, justo porque estamos diciendo que el consentido del sultán pues ya había fallecido para ese momento. Sin embargo, Bayezid era el heredero más popular entre el ejército, incluso también pues con su mamá. Suleimán, de unos 60 años en ese momento, sabía que la competencia entre los dos realmente era terrible y súper evidente para todos. Él los regañaba y por supuesto que decidía pues ver qué podía hacer para cambiar sus puestos de gobernador. Bayezid fue asignado entonces para gobernar Amasya y Selim a Konya, o sea, bastante retirados de Estambul. Ambas provincias, justo porque estaban muy lejos de sus ahora sí que de sus lugares donde ellos estaban gobernando en un principio, pues tenían la misma distancia, fíjense, para que ninguno de los dos hermanos estuviera más cerca del palacio de Topkapi. Qué interesante. La verdad es que muy astuto por ese lado el sultán. Selim obedeció rápidamente a su papá y se mudó a Konya. Sin embargo, para consternación de Suleimán, Bayezid solo obedeció después de mucho sí o no,
Y esto, realmente esta vacilación y su desobediencia hizo que su papá poco a poco pues empezara como a no ver con tan buenos ojos lo que su hijo hacía. Sulaimán acusó entonces a Bayaceto de ser un rebelde y entonces empezó a apoyar a su hijo Selim justo en contra de su hermano por el trono. Después de la derrota de Bayaceto en una batalla cercana a Konya por las fuerzas de Selim, Bayaceto huyó al vecino imperio Safavid, donde fue recibido por Shah Tahmash, primero a solicitud del sultán Suleimán. Y tanto Suleimán como Selim enviaron a su gente a Persia para persuadir al Shah de que ejecutara a Bayaceto, y después de numerosos mensajeros entre los dos imperios y muchos obsequios por parte de Suleimán, incluido el rescate de 400,000 monedas de oro. Bueno, pues el 25 de septiembre de 1561, Bayaceto y sus 4 pequeños hijos fueron tristemente entregados y ejecutados en Kazvin, la capital de Safavid, por un verdugo otomano. Al final, Bayaceto fue ejecutado porque nunca renunció a su derecho al trono otomano, lo que continuó la inestabilidad dentro del imperio y puso en peligro las vidas del sultán Suleimán y su hijo, el futuro sultán Selim II. Como vemos, realmente una historia un tanto similar a lo que pasó con Mustafa, ¿verdad? Seguramente después de la muerte del primer hijo del sultán, ya todo cambió en él y ya todos eran como posibles enemigos. Es muy interesante la historia del Imperio Otomano y realmente también nos deja muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad? Al final entendemos que nadie confiaba en nadie, que tantas cosas se decía que se hacían por amor, pero realmente pues vemos que no había como tal una familia, aunque se hable siempre de la dinastía otomana. Realmente siempre estamos hablando más bien de traidores, ¿verdad, amigos? Pues nuevamente los dejamos aquí con dudas, nosotros también nos llevamos algunas para seguir investigando. Les agradecemos profundamente que hayan visto este video. Ojalá les hayan gustado los comentarios. Por favor, escríbanos, suscríbanse al canal y pónganle a la campanita un toque para que vean nuestras actualizaciones. Nuevamente les dejamos un gran saludo. Amigos, cuídense mucho. Sonra Gurushurus. Hasta luego.